más allá de la Dikeosini. Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Más allá de la Dikeosini. Te cuento que estoy muy contento este día porque hace un par de días los Warriors, equipo de la NBA, fueron campeones del básquetbol en Estados Unidos y estoy muy contento por eso, se lo merecían y creo que le hace bien al mundo en general. Y si tú tienes la desdicha de no seguir la NBA, no importa, pero te cuento que te estás perdiendo de mucho al no seguir este deporte. Y bueno, para comenzar, quisiera, como siempre, agradecer cada palabra, cada ánimo, cada mensaje que me ha llegado durante este tiempo. Dios siempre me sorprende a través de ustedes, ustedes saben quiénes son. Y cada semana recibo algún comentario de que le gustó el podcast o le gustó algún capítulo en especial. Así que estoy muy, muy agradecido. Y además de agradecerte, quisiera animar también que si tú quieres apoyar este podcast de alguna forma, hay formas gratuitas de hacerlo. ¿Ya? Se puede, por ejemplo, dar like en YouTube. Eso ayuda. No sé cómo ayuda, pero ayuda, al parecer. También comentar ahí en la misma plataforma, seguir en Spotify, también calificar el podcast también sirve en Apple Podcast. Así que bueno, hay muchas formas, como te digo, gratuitas. Si hay algo, si de algo te ha servido esto, si algo te ha llamado la atención, eh, si algo, no sé, te ha ayudado, te animo a hacerlo y también obviamente compartirlo con otros este podcast. Te aconsejo enviar el link porque a veces el nombre no se entiende tanto, pero siempre se puede enviar el link. Así que eso, bueno, para comenzar este capítulo número 8, eh, quisiera darte el título del episodio de hoy, que se llama Bienvenido a la sociedad del juicio. Y pensaba acerca de esto de la sociedad del juicio, porque ya hace varios años atrás, cuando estaba realmente muy joven, em, dentro de las personas con las que me relacionaba, había una persona que no me caía muy bien, no me gustaba su forma de ser, porque era muy como extrovertida y tendía a molestar a otros. Y yo, que siempre he sido más tranquilo, bueno, dicen que soy más tranquilo, como que esas cosas, ese tipo de cosas, como que siempre, como que antes me chocaban mucho. Mi nivel de tolerancia era muy bajo. Ahora mi nivel de tolerancia creo que ha aumentado un poquito. Y claro, pues, o sea, no me agradaba esa persona. En general, no era una persona con la que quisiera conversar, ni mantener algún tipo de relación de amistad, ni nada de eso. Pero bueno, me quedé con eso, me quedé con esta visión de esta persona. De hecho, en mi corazón lo juzgué muchas veces. Yo ya conocía a Dios y bueno, andaba ahí juzgando a esta persona. Me preguntaba por qué era así y por qué hacía estas cosas. Y me acuerdo que una vez estaba esta persona en una sala y yo entré a esa sala y él medio escondido como que saca un frasco con medicamentos y se los toma. El punto es que yo miré de reojo, curioso, quería saber qué estaba pasando. Yo nunca pensé que esta persona tomaba algún tipo de medicamento, me imaginé que, no sé, que estaba tomando algún tipo de antibiótico, estaba enfermo por alguna cosa. Entonces yo ahí curioso quise mirar y claro, me di cuenta, no lo supe enseguida, pero sí después como al investigar, eh, como diríamos acá en Chile, sapo máximo, eh, me di cuenta que él estaba tomando unos medicamentos para la depresión. Y después de eso como que lo primero que hice fue arrepentirme por, por mi juicio, como le decía a Dios, perdóname porque primero me di el lujito de juiciar a otro y segundo, em, ese juicio siempre va a ser muy acotado, muy acotado. Y, y me acuerdo que después de eso, mi relación con esa persona
cambió brutalmente. Tampoco éramos amigos ni nada de eso, pero sí podíamos conversar. Sí, yo me trataba de acercar, trataba de ayudarlo. Y, y bueno, fue bueno darme cuenta de eso, pero, pero claro, o sea, si no me hubiera dado cuenta, mi corazón hacia esa persona hubiera sido de juicio en ese momento. Y le da gracias a Dios por mostrarme esa realidad. Y bueno, por qué te comento esto? Porque creo que cada vez más vivimos en una sociedad donde nos damos el lujo de poder enjuiciar a otros. Y no sé, a través de un like o a través de un dislike, le decimos a la otra persona si nos gusta eso que está haciendo, si no nos gusta eso que está haciendo. Y eso es una forma de escrutinio, ¿cierto? Una forma de enjuiciar a otros. Y estamos creciendo en una sociedad donde, por ejemplo, podemos comentarle algo a alguna persona en redes sociales sin tener ningún tipo de consecuencia, algo muy malo o algo bueno, sin que nos dé la gracia. Entonces, em, tenemos esa libertad ahora y que creo yo hasta cierto punto nos hace mal porque, primero, bueno, como te digo, creo que ninguno tiene la autoridad de poner a juicio a otro. Eso por un lado. Y segundo, porque nuestro juicio siempre va a ser muy malo. Porque tal como la historia que te comentaba, va a ser muy acotado, no va a tener todos los lados del asunto. Y puede ser que esta persona esté haciendo esto porque hay un trasfondo detrás, como te comentaba de esta otra persona que finalmente la observé con estos medicamentos para la depresión y probablemente eso de alguna forma había un trasfondo ahí que de alguna u otra forma influía en su comportamiento. Ahora tampoco ser extrovertido está mal, eh, cosas de gusto, pero claro, en ese momento a mí no me gustaba, ahora me cae bien la gente extrovertida, así que pero me cae aún mejor la gente tímida, debo decirlo. Bueno, son gustos. Y, pero bueno, al final lo que quiero decir es que nuestros juicios son muy falibles. Y a propósito de juicios, y a propósito de la sociedad del juicio, pensaba en un personaje de la Biblia cuyo nombre es Job. Una historia muy conocida de una persona que al parecer lo tenía todo, tenía riquezas, tenía estatus social, tenía una familia numerosa, em, buena salud, y de un momento a otro lo pierde todo. Job lo pierde todo, como dirían los bots en redes sociales. Job lo pierde todo. Y lo pierde no por su culpa, no por su responsabilidad, sino porque algo está ocurriendo en los cielos. Cuenta la historia. Y después de eso comienza una serie comienza un proceso bien interesante con Job, en donde participan algunos otros personajes y al final de todo esto Dios se revela su vida y hay una restauración, podemos decirlo así, de todas las cosas que él tenía. Amo Job, amo esta historia, me gusta mucho, creo que hay mucha riqueza acá y se hace cargo de un problema que vamos a ir comentándolo durante este episodio. Em, ¿Qué podemos decir de Job? No mucho. ¿Por qué no mucho? Porque al final depende de la teoría que uno siga. Hay gente que dice que Job existió y que Job fue una persona histórica. Argumentos para decir eso hay bien pocos en realidad, y hay otros que, o por lo menos por lo que yo he podido investigar, y hay otros que dicen que en realidad Job no fue una persona histórica. Argumentos para decir eso también, bueno, hay varios también. El punto de todo esto, y por lo menos lo que ya nos dice el libro, comienza con Job 1.1, dice lo siguiente. Bueno, antes de seguir, dato freak, no freak, es que, un dato interesante, es que la historia de Job, muy parecidas, se repiten en Mesopotamia, y hay una historia muy parecida de un hombre con las mismas características de Job, que sufre cosas muy parecidas a las de Job y que tiene un final muy parecido al de Job,
también en la antigua Babilonia, también encontramos una historia muy, muy similar. Y aún en esta historia nos encontramos con otros personajes también. Creo que era un personaje más, si mal no recuerdo, con el cual mantiene un diálogo muy, muy parecido a la historia de Job. Y probablemente estas historias son anteriores. Pero bueno, eso se lo dejo a la gente que sabe un poco más, que a las personas más capacitadas que yo. Y bueno, ahora sí, metiéndonos en el libro, Job 1.1 dice lo siguiente: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Esto es interesante y algo que se destaca mucho cuando algunos hablan de Job es que este hombre era extranjero, lo cual ayuda a la trama porque si hay algo que se destaca de esta historia que no tienen otras historias muy similares, es que Job es sumamente sincero con Dios al punto de incluso retarle un juicio a ese nivel. Muy osado Job, osadía que no hubiera tenido si es que esta persona hubiera sido un israelita, un judío, no hubiera podido tener, porque hay ciertos códigos que se manejan dentro de la religión, en donde es impensado poder llevar a Dios a un juicio. O sea, este libro, partimos diciendo que este libro es un libro muy osado. Y relata Job 1.1, sigue diciendo: era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Y Job 1.8 reitera la misma idea, pero esta vez de parte de Dios. Dice: entonces el Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Qué tremendo que Dios diga eso. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. ¿Y por qué esto es importante? Porque tenemos que pensar que para este tipo de historias siempre hay claves. Y la clave de la historia se encuentra acá. Porque a raíz de esta clave se va a desarrollar el problema de la historia de Job. Aquí lo que quiere hacer el autor y cuál es su intención, porque lo menciona dos veces, casi calcado, estos atributos de Job, es porque Job quería dejar en claro que todo lo que iba a venir después para Job, todas las cosas malas que iban a venir posteriormente para él, no eran su culpa. Eso quería dejar en claro. Está diciendo que era intachable, que era un hombre de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. O sea, todo lo malo que le pasa a Job no es su culpa. No es su culpa. Eh, no hay forma de que Job fuera responsable de todas las calamidades que le suceden después. ¿Y por qué esto es importante? Porque al final en la historia de Job busca responder una pregunta. Y la pregunta es: ¿por qué a los justos les suceden cosas malas? Esa es la pregunta central. ¿Por qué a los justos les suceden cosas malas? ¿Y por qué esa es esta pregunta? Porque finalmente hay algo que nosotros traemos como incorporado dentro de nosotros como personas, que es un tipo de sabiduría más bien retributiva, causa y efecto. O sea, ¿a qué voy con esto? Con que si yo hago algo, voy a obtener algo conforme a lo que hice. Si yo hago el bien, voy a obtener el bien. Y si yo hago el mal, voy a obtener el mal. Es una fórmula, es una estructura que traemos y que es una especie de sabiduría que tenemos como muy, muy incorporada. Pero lo que hace el libro de Job es es romper un poco esa estructura y plantearse la pregunta de por qué los justos sufren. Porque en la vida real, en, en lo, en lo práctico, las cosas no suceden como una fórmula muchas veces. Las cosas suceden y nos desencajan. Y nos desencajan de esa sabiduría retributiva, de esa sabiduría de la causa y efecto. De hecho, bueno, hay un ejemplo de esto en Proverbios 11.25. 11.25, Proverbios es un libro que es una gran manifestación de este tipo de sabiduría retributiva o de causa y efecto, que es, por ejemplo, este versículo dice así: el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. O sea, está diciendo, si yo hago algo bueno,
voy a obtener algo bueno. El alma generosa, si yo soy generoso, voy a ser prosperado. Pero en realidad, en la práctica, puede suceder así, como también no puede suceder así. Entonces, el libro de Job viene un poco a romper esa lógica y a decirnos que el sufrimiento no es siempre nuestra responsabilidad. Y bueno, para seguir explorando este problema, vamos a leer algunas grandes frases de los amigos de Job. Siempre molestamos a los amigos de Job y este no va a ser la excepción, aunque vamos a después hacer un punto aparte, o sea, no sé cómo decirlo. Bueno, vamos a hacer un paréntesis ahí con eso. Pero hay varios amigos de Job, está Elifaz, Bildad y Sofar, los primeros tres que aparecen. Y, por ejemplo, en Job 4, del 7 al 8, Elifaz dice lo siguiente, siguiendo esta lógica retributiva. Detente a pensar, ¿mueren los inocentes? ¿Cuándo han sido destruidos los justos? La experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. Eso cosecharán. Y claro, y si te pudiste dar cuenta, dice, ¿cuándo han sido destruidos los justos? Oye, sí, le está diciendo a Elifaz, pero ¿cómo se te ocurre, Job? O sea, ¿cómo se te ocurre decir que eres inocente? Porque Job mantiene su inocencia siempre. ¿Cómo se te ocurre decir que eres inocente si los inocentes no sufren? Los buenos reciben cosas buenas, los malos reciben cosas malas. Entonces, algo tuviste que haber hecho, Job. Bildad dice lo siguiente, en Job 8:6, si eres puro y vives con integridad, sin duda que Él se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar. Aquí lo está insultando de forma camuflada. Dice, si eres puro y vives con integridad, le está diciendo, no estás siendo puro y no estás viviendo con integridad. Por eso es que Dios nos ha levantado y no ha devuelto la felicidad a tu hogar. Eso le está diciendo Bildad a Job. Y Sofar, en Job 11, del 4 al 6, dice lo siguiente: tú afirmas, mis creencias son puras y estoy limpio a los ojos de Dios. Si tan solo Dios hablara, si tan solo te dijera lo que piensa, si tan solo te declarara los secretos de la sabiduría, porque la verdadera sabiduría no es un asunto sencillo. Escucha, sin duda Dios te está castigando mucho menos de lo que mereces. Ahí también, Sofar, sobre esta lógica retributiva, le está diciendo Job, Job, estás perdiendo el tiempo con lo que estás diciendo. No te estás dando cuenta que Dios podría castigarte mucho más. O sea, mejor quédate callado, Job. Eso le está diciendo Sofar. Bueno, después llega un amigo sorpresa que es Iliu. Y Iliu le chunta un poquito más al problema, pero tampoco lo termina de resolver. Y bueno, nos reímos un poco de estos amigos de Job con estas grandes frases, pero también nosotros muchas veces como iglesia, buscando interpretar este libro, muchas veces decimos que Job o era religioso y que por eso le pasó. O, por ejemplo, citamos ese versículo que dice, lo que temí me aconteció. Y que porque tenía miedo y esa fe que viene del miedo trajo todos estos problemas. Y déjame decirte que son comentarios que nosotros hacemos, que son igualitos a los amigos de Job. Ah, estamos creyendo lo mismo. Si al final la clave o el chiste de la historia es que justamente Job no se merecía el castigo, pero aún así sufrió. Job no se merecía el castigo. Me acuerdo estos exámenes que hacíamos en la universidad y, y claro, obviamente me tocaba compartir con compañeros y yo sabía que estos compañeros estaban sumamente capacitados para rendir el examen. Estos exámenes eran orales y claro, pues llegaba el momento de dar el examen y no le salía nada, no le salía nada, le iba mal. Entonces uno, si viera solamente el examen, podría decir, oye, esta persona no estudió, porque bajo la lógica retributiva, em, si tú fuiste responsable en tu examen, la preparación de tu examen te va a ir mal. Eso es la lógica. Pero aquí no pasó eso. O sea, este compañero era muy responsable. Si el punto es que se quedaba en shock, se trababa cuando intentaba como hablar, venía un nerviosismo tan grande. Entonces al final, eh,
ahí había otra cosa, pero no había una consecuencia que viniera a raíz de algo malo o de una irresponsabilidad. Em, bueno, en apariencia, al parecer los amigos querían acercar a Job. Probablemente había una buena intención detrás, para defenderlo un poquito. Y al parecer querían acercar a Job a Dios, pero buscando la explicación a lo que Job estaba pasando, todas estas calamidades, esta muerte de sus hijos, la muerte y la destrucción de su ganado, de sus riquezas, aún la pérdida de salud con esta lepra que tenía. ¿Qué pasó? Que buscaron una explicación y eso lo terminó alejando en realidad a Job de Dios, en vez de acercarlo, que es lo que querían. Y el punto es ese, que muchas veces ante las cosas malas o ante las cosas que no nos gustan de otras personas, le buscamos una explicación y nos centramos mucho en esa explicación y al final eso puede estar generando que nosotros estemos alejando a las personas de Dios en vez de llevarlos a Jesús. Nuestra actitud hacia los problemas, nuestra actitud hacia las dificultades de otros, nuestra actitud hacia lo que otros están pasando, puede estar generando que estas personas se alejen. Nuestros esquemas, nuestras estructuras acerca de por qué viene el sufrimiento, de por qué viene algo malo, pueden estar alejando a otras personas de Dios en vez de acercarlos. Entonces, quería hacerte una pregunta, yo también obviamente me la hice y me la hago todavía, y es, ¿qué clase de persona o cristiano, si quieres ponerle, soy? ¿Soy aquel que, independiente de los problemas del otro, lo recibe y lo acerca a Dios? ¿O soy de los que alejan a los demás de Dios? Soy de los que son buenos para hablar. Aquí me llama mucho la atención porque, bueno, son respuestas también, pero al parecer no estaban escuchando a Job. O sea, estos amigos de Job, estos amigos, estaban colocando frente a Job toda su estructura religiosa, toda su sabiduría, la estaban colocando encima de Job y cuando Job trataba de decirle lo que él estaba pensando, trataba de expresarle su inocencia, no lo estaban escuchando. En realidad lo que les preocupaba a ellos era que Job los escuchara a ellos mismos, que los escuchara, que Job le hiciera caso. Eso les preocupaba, pero no les preocupaba ayudarlo, no, para nada, porque em, cuando uno trata de ayudar a otra persona, lo primero y lo más indispensable es poder escucharlo. Es poder escucharlo. De hecho, bueno, creo que así funciona la medicina igual. Eh, No siempre, pero al principio el médico te pregunta cuáles son tus síntomas y uno le va diciendo más o menos lo que tiene y desde ahí comienza, comienza la solución. Bueno, pero no era el caso de estos amigos y muchas veces no es el caso de nosotros. Pero quisiera dejarte con otros 4 amigos, con otros 4 amigos que también están dentro de la Biblia y que tuvieron una actitud muy diferente con su amigo que estaba pasando por problemas. Estos son los amigos del paralítico. No sé si te acuerdas de esta historia. La vamos a leer en todo caso. En todo caso dice en Marcos 2, del 1 al 5, y después me voy a saltar al 11. Dice lo siguiente. em, y vamos a leer cómo estos amigos se relacionan con Jesús. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí nos saltamos al 11 porque hay una discusión ahí media teológica, y Jesús le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Entonces, me encanta esta historia. Primero porque, curiosamente, son la misma cantidad de amigos. En Job eran 4 amigos que no lo ayudaron, y aquí tenemos 4 amigos que sí lo ayudan. Entonces me gusta mucho, por eso la historia. Segundo, ninguno, o sea, por lo menos en la Biblia no encontramos que ninguno se preguntó por qué el paralítico era paralítico. Situación que en otras historias se ocurría. Por ejemplo, en la de este ciego, que algunos se preguntaban por qué era ciego, si por su pecado o el pecado de sus padres. Y ahí Jesús da la respuesta que era para la gloria de Dios. O sea, Jesús también rompe con esta lógica retributiva, em, de que al malo le va mal siempre o al bueno le va bien siempre. Em, entonces eso me gusta. Ninguno de los amigos, por lo menos aquí no lo vemos, que se preguntó por qué. Y tercero, no les importó nada y lo llevaron a los pies de Jesús. Me encanta eso. O sea, primero, no te importa por qué tu amigo es paralítico. Y segundo, se esforzaron para llevar a su amigo paralítico, al que estaba sufriendo, al que lo estaba pasando mal, porque yo creo que para nadie es agradable esa sensación, esa experiencia. Lo llevaron e hicieron todo lo posible para llevarlo a los pies de Jesús y lo consiguieron. Si este paralítico no hubiera tenido esos amigos, si los amigos se hubieran centrado más en el problema, más que en la solución, el paralítico hubiera seguido siendo paralítico. Eso es así de crudo. Pero, pero los amigos entendieron que en realidad ellos como amigos no podían solucionar su problema. Cosa que no entendieron los amigos de Job, pero sí entendieron que había alguien que sí podía solucionarlo. Y fueron un puente, un canal, un agente de reconciliación. Y me gusta esta historia porque creo que como iglesia tenemos este desafío. Lamentablemente, para bien o para mal, eh, nosotros no tenemos el poder de solucionarle el problema a las personas. Podemos, podemos hacer cosas, podemos ayudarles, y claro que lo vamos a hacer, claro que hay que hacerlo, claro que hay que jugársela, pero hay problemas mucho más profundos que los cuales uno no se puede meter. Y creo que como iglesia tenemos que entender, y como cristianos, tenemos que entender cuál es nuestro rol con las personas que no conocen a Dios. No es mi rol juzgarles, no es mi rol tratar de solucionar su problema, no es mi rol preguntarme por qué tiene el problema, sino que mi función acá tiene que ser, ser un agente reconciliador. Tiene que ser llevar a las personas a Jesús. Y para hacerlo práctico, pensaba que nosotros somos como, no sé, en distintas iglesias hay como un equipo de bienvenida que recibe a las personas y les dice dónde se pueden sentar dentro del auditorio o dentro del lugar donde hagan las reuniones. Y pensaba que, bueno, les dice dónde se pueden sentar para que puedan disfrutar de la reunión, y puedan disfrutar de la experiencia. Y pensaba que un poco como iglesia tenemos que asumir ese rol. No de protagonista, sino que seamos un intermediario. Y que podamos, como se recibe a las personas para la reunión, podamos nosotros recibir a las personas y llevarlas a los pies de Jesús. Porque cuando nosotros comenzamos a crecer, parece que la sociedad nos dice, bienvenido, bienvenido a la sociedad del juicio. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de decirles a las personas bienvenidos al reino de los cielos. Esa es nuestra función. Porque mientras en la sociedad del juicio las personas enjuician a otros, las personas califican a otros, en la sociedad del reino de los cielos, el Padre dice, tú puedes venir y puedes sentarte conmigo. Puedes venir y puedes estar conmigo. Pues yo te recibo en mi mesa, te recibo en mi casa, te recibo en mis brazos. El Padre es muy diferente a nosotros y el Padre tiene el poder de sanar a otros. El Padre tiene el poder de recibir a otros. Entonces, yo hoy día quiero animarte
y junto contigo quiero animarme yo también a que podamos ser de esos agentes reconciliadores, que podamos asumir nuestro rol como cristianos que conocemos a Dios y, y también podamos estar dispuestos a menguar y poder llevar a las personas a los pies de Jesús. Porque me gusta ese versículo que dice que Dios escuchaba los gritos desesperados del pueblo de Israel en Egipto y, y me gusta pensar que no es literal en el sentido de que los israelitas gritaban todo el tiempo, sino que es más bien que Dios escuchaba los corazones. Y Dios en este momento está escuchando los corazones de muchos a nuestro alrededor, gritando desesperadamente por encontrarse con Él. Y hoy día que Dios nos lleve por medio de su Espíritu Santo, que nos ayude y que lejos esté de nosotros, que lejos esté de nosotros, poner nuestras estructuras, nuestra forma de pensar, tapando, tapando el camino por el cual las personas pueden llegar a Jesús. Que lejos esté de mí, que lejos esté de nosotros, hacer tal maldad. Y que Dios nos lleve a arrepentirnos este día, si lo hemos hecho. Que Dios nos ayude en este tiempo como iglesia, como cristianos, para poder tomar el rol que siempre hemos tenido que tener. Siempre hemos tenido que realizar ese rol de poder abrir el techo, de poder llevar a las personas por medio de cualquier obstáculo para que se encuentre a los pies de Jesús.